sucede en otras disciplinas? ¿Por qué transmiten tanto? Incluso para aquellas personas como yo, por ejemplo, que no sabemos nada de básquet y conocemos poco. Vamos a hablar, tenerte aquí. Muchas gracias. El rol de la cabeza, ya nos vamos a meter en eso que es fundamental a la hora de encarar un deporte. Nuestro compañero Alejandro Casar, especialista en el tema. Bienvenido, Ale. Buenas noches. Un placer. Igualmente. Y Sergio Supo, que hoy no nos va a hablar de política, pero sí nos va a hablar de básquet. O sí nos vas a hablar de política. Yo creo que te voy a hablar de política. Mira. ¿Y de qué sí. manera me hablarías de política en un ámbito deportivo como este? Bueno, porque no todo es política partidaria ni política en el Estado. Y claramente lo que estamos viviendo hoy, que estamos celebrando, quienes admiramos y hemos alguna vez practicado el básquetbol y disfrutado tanto y sufriendo tanto, porque los partidos de básquet se sufren bastante, sobre todo fuera de la cancha, podemos ver y vivenciar que es el resultado no de una casualidad, no de una espontaneidad que se reunieron 3 o 4 buenos jugadores y justo llegamos a la final. Este es un largo proceso que tiene casi 35 años en la Argentina. 35. Es una política deportiva, te diría, de consenso establecida allá por el 83, 84, cuando un gran técnico de básquet, que era el técnico de Ferrocarril Oeste, León Lasnudel, le planteó esto a un periodista que se llamaba Oscar Ricardo Orcasitas, de la revista El Gráfico. Publicaron en El Gráfico una idea: crear una competencia nacional de clubes de básquetbol, la Liga Nacional de Básquetbol. 2 años después, en el 84 hubo una liga preparatoria, en el 85, más de 20 equipos de básquetbol de todo el país, no solo de la capital federal y el conurbano, como habitualmente se juega el fútbol, que es bastante centralizado, de todo el país, de pequeñas ciudades, ciudades medianas, de algunas capitales de provincia, como Córdoba, como Santiago del Estero, como algunas ciudades Pero esto no es importantes. solamente de grandes ciudades de la No solo de provincia. grandes ciudades, sino también de pequeñas ciudades. Comenzaron a disputar un campeonato con dificultades, con estadios que todavía no estaban acondicionados, pisos de mosaico, con una infraestructura todavía precaria, si vos querés. Se fue consolidando a lo largo del tiempo, esos clubes fueron atrayendo chicos, jugadores, los fueron formando, los equipos de básquet comenzaron a tener técnicos cada vez más capacitados, hay una cofradía de técnicos argentinos que generación tras generación se van perfeccionando, que se van ayudando unos con otros. En definitiva, hay un grupo de dirigentes que a lo largo del tiempo nunca han sido necesariamente amigos, y no es que no haya habido internas en la dirigencia del básquetbol, pero sí un consenso definitivo de llevar hacia adelante ese proyecto que sobrevivió a cuántas crisis económicas del 85 hasta ahora. Tenés razón. Que nunca dejó de importar jugadores para mejorar la calidad, porque cada equipo podía tener, y puede tener todavía hoy, al menos 2 extranjeros, que normalmente son norteamericanos. Es en lo único que veo que logramos algo en realmente de largo plazo en la Argentina. Y al mismo tiempo que mejoraba la competencia, que antes estaba desperdigada en distintas ligas del país. Te hago el cuento más corto. Al mismo tiempo empezaba a crecer la calidad de la competencia. La Argentina era un país con básquet que nunca pasaba de ganarle a Brasil en las competencias internacionales. Allá lejos hubo un campeonato mundial en el 50, fuimos campeones, pero es otra historia. Esa es la última vez que fuimos campeones, ¿vale? En el 50, en el 50. Que fue el primer campeonato del mundo. Pero a partir de la Liga Nacional del 85 comenzó a crecer la calidad. ¿Y qué pasó? Los jugadores argentinos comenzaron a migrar. Se fueron a Europa, 1, 2, 3. Hoy hay más de 50 jugadores en las competencias de Europa, que es el principal lugar después de Estados Unidos. Y luego llegó la generación dorada, 20 años después de la creación. Bueno, esa generación dorada que conocimos todos, que hasta los más ajenos al básquet conocemos varios nombres de ellos, pero los que jugaron hoy, no, solamente hay uno de la generación dorada. Que ni más ni menos que el capitán, que es el que habla con los referees. Yo te sintetizaría este momento de hoy de la selección con 2 palabras. La primera es equipo y la segunda es disfrute. Es un equipo de amigos. Sintetizaría este momento de hoy de la selección con 2 palabras. La primera es equipo y la segunda es disfrute. Es un equipo de amigos que se subordinan entre ellos al bien común y que además disfrutan cuando juegan. Disfrutan de salir a la cancha, hacen lo que sienten
improvisan muchas veces cuando tienen que tomar decisiones y les sale bien porque tienen confianza, porque hay un plan y saben a qué juegan y cómo juegan, con lo cual ningún rival es imposible para esta selección. Claro, claro. Ni Francia, ni España, ni Serbia, ni la NBA, ni los Estados Unidos con la NBA, ninguno. El propio Scola lo decía, ¿no? Cuando le preguntaban en el partido anterior, ¿esto fue de milagro? No, no hay ningún milagro, acá hay trabajo. Es trabajo, es un convencimiento. Y fíjate vos, en el Panamericano de hace un mes, en Lima, esta misma selección perdió con México. Entonces, no pudo haber cambiado mucho en un mes como para que aquella selección que perdió con México hoy esté en la final de un mundial. Lo que pasa es que es un plan de trabajo que también contempla alguna derrota. Pasó con México y fue inofensiva. ¿Y cuánto de esto puede llegar a tener que ver la cabeza, el estado de ánimo, Germán? Y definimos todo con eso, ¿no? Claro. El punto es que, más allá de la historia de la Liga Nacional y de la historia de la Generación Dorada, acá hay un sistema de liderazgos que ha ido respetando y armando esa conformación del equipo que decía recién Ale. Lo que funciona ahí es la estructura dentro del sistema de liderazgos del equipo. No en vano, Luis es el capitán y casi el padre de muchos de estos chicos. Y muchos de estos chicos tiene que 39 años, ¿no? Que Sí. tiene 39 años, sí. Y muchos de estos chicos que no fueron parte de la Generación Dorada sí se fueron formando con algunos de los que iban quedando en los últimos Juegos Olímpicos y ahora, o sea, el espíritu se ha ido transmitiendo. Ahora, ¿cómo haces jugar tus emociones en situaciones como esta? Yo digo, las emociones están a flor de piel, no solamente por el triunfo o una derrota, en este caso vienen de triunfo en triunfo, pero también por temas personales. Digo, ¿cómo se trabaja eso también en un equipo y en, bueno, justamente en niveles como estos? En estos niveles particularmente acá en la selección argentina hay una estructura de liderazgos, como te decía recién, que arranca con el entrenador, que es un líder nato, un ganador, un tipo que ha armado equipos y ganado en diferentes lugares y que ha dirigido ahora a jugadores supuestamente con una chapa importante, él, Sí. ¿no? Como habiendo sido entrenador de la selección argentina y habiendo logrado cosas importantes, pero que también le tocó dirigir a la selección argentina cuando él apenas había ganado unos cuantos títulos en Argentina y tenía que dirigir a los NBA. O sea, Sergio se ha logrado adaptar a todo este tipo de situaciones y es un líder consolidado que tiene un soporte de lujo en Luis Scola, que es el capitán de aquella generación dorada y el capitán de esta incipiente selección que está sorprendiéndonos a todos gratamente y que han armado una estructura que permite que los jugadores salgan, no digo relajados, pero sí con muchas cosas cocinadas que permiten que aflore esa creatividad y esa soltura y esa falta de presión que se ve habitualmente en la cancha, ¿no? A veces jugador y técnico no coinciden, pero se hace el plan que dice el técnico y funciona. O sea, que se respete ese liderazgo, siempre. Absolutamente, y es un liderazgo que viene legándose desde la medalla dorada de Atenas hasta ahora. Sí, antes. O sea, y antes también, y ya existía desde 2002. antes. Desde 2002 a esta parte, de Indianápolis, exactamente. Hay una cultura general, hay una cultura general compartida en la selección de básquet que viene de arrastre, que se va acumulando y que se va enriqueciendo. No es una casualidad que en este Mundial haya 4 directores técnicos argentinos dirigiendo equipos en el Mundial de Básquet, el de la selección de Japón. Hay 4 directores técnicos Además de, argentinos. de Mirá. Hernández, otros 3. Julio Lamas en Japón. Lamas en Japón. El Che García en Dominicana. El Che García en Dominicana y el técnico de Venezuela. Duro. ¿Cómo? Fernando Duro. Armando Duro. Eso también forma parte de la cultura y de la riqueza que tiene hoy el básquet argentino, que en 30 años continuados de una misma política, por eso subrayo que te iba a hablar de política, no solamente de básquet. Claro, claro. Una misma política deportiva en la que el Estado no necesariamente ha intervenido, para nada, se ha mantenido y ha crecido de distintos lugares. Los jugadores han crecido, los técnicos, los dirigentes, el público también ha crecido porque ha aprendido a ver mejor el básquet. Ahora, Ale, ¿por qué esto no lo podemos traducir al fútbol argentino? ¿Por qué vemos tantas diferencias en el fútbol argentino con respecto a lo que estamos viendo ahora con el básquet? Porque en el fútbol no existen los plazos. O sea, es todo ya, es todo urgencia, es todo resultado. No hay trabajo a 1 año, 2 años, 3 años. Es imposible hablar de una generación dorada en el fútbol. Pero acá en Argentina. Bueno, sí, porque lo hemos obviamente. hablado más de una vez en Alemania, sí sucede, Obviamente, ¿no? acá 3, 4, 5 partidos y te vas Claro. y no tenés resultados y viene otro y te reemplazan. El fútbol vive día a día. En el básquet
podés pensar un poco más allá y empezar a reclutar jugadores y formarlos para la selección mayor. ¿Cuántas generaciones de jugadores quedaron en el camino y no fueron aprovechados por la selección mayor? ¿Cuántos juveniles quedaron en el camino por falta de oportunidades? Cientos, porque nunca hubo ese trabajo a largo plazo. Pero ahí también acompaña el público, Las acompañan a los urgencias, dirigentes. Digo, obviamente. ¿no solamente un tema de clubes y equipos? Por supuesto, dirigentes. Digo, en esta diferencia entre el fútbol y el básquet, ¿no? La psicosis que tiene el fútbol por los resultados no la tiene tanto el básquet, y mucho menos a nivel selección. La Argentina, corríjame si me equivoco, no iba de candidata al Mundial de China. No, al contrario. Exacto. Claro. Con lo cual, todo lo que se fue ganando lo fueron consiguiendo estos jugadores a fuerza de ese plan de juego. Ahora, Germán, ¿cómo se prepara un equipo como este para enfrentar el domingo el desafío más importante de sus vidas? Ale usó una palabra clave, ¿no? Que es el disfrute. Han ido superando etapas. Luis Scola lo viene poniendo cada vez que cumplen un plazo, lo viene poniendo en las redes sociales. Nuevo objetivo, quinto objetivo. Bueno, el próximo objetivo será dar el golpe en la final seguramente. El disfrute hace que salgan sin presión. Y al salir sin presión uno puede dar su mejor arte, puede estar mucho más aplicado en un deporte tan estadístico, tan Más allá científico de lo que como se el básquet. jueguen. Sí, más allá de lo que se Más juega. allá de lo que se Y juegue. Scola va por los Juegos Olímpicos el año que viene, ¿eh? No se lo va a perder. A los 40 años en Tokio no se lo va a perder. Grande. Esperemos De que no. ninguna manera, no se lo va a Y perder. el abrazo de Escola hoy con... Bueno, me van a matar porque ya nos quedamos sin tiempo, pero realmente extraordinario. Muchísimas gracias a los tres. Un Gracias a placer. vos. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM. Atención, porque a la vuelta estaremos con Inés Capdevila. Quédate ahí, ya venimos.